Amigas y amigos, 7:31 de la mañana del miércoles 21 de septiembre de 2016. Muy buenos días. Les damos la bienvenida a Ponte al Día de su noticiero Venevisión. Muy buenos días, Gregorio Rojas Flores y esta servidora, Lirio Pérez Petit, junto a un gran equipo listos para presentarles un resumen de las informaciones. Comenzamos. La mayoría opositora de la Asamblea Nacional aprobó en segunda discusión el proyecto de ley de reforma parcial a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. El presidente de la Comisión de Medios del Parlamento, Tomás Guanipa, aseguró que la reforma permitirá a los venezolanos ver lo que quieran sin que el gobierno lo controle. La canciller Delcy Rodríguez calificó como un éxito diplomático la 17ª cumbre de países no alineados. Además, insistió en que Venezuela ocupa la presidencia pro tempore del Mercosur. 138 delegaciones que estuvieron en nuestro país, 2/3 de los países que conformamos el sistema de las Naciones Unidas. Y me refiero nuevamente, representamos el 55% de la población mundial. Bueno, el mundo estuvo acá en Venezuela, viendo con sus ojos la realidad de nuestro país. La Asamblea Nacional aprobó una moción de rechazo a la usurpación de funciones del Parlamento por parte del Tribunal Supremo de Justicia. Los diputados del Bloque de la Patria manifestaron que la Asamblea Nacional actúa desde la ilegalidad. El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Enrique Márquez, manifestó su respaldo al diputado Timoteo Zambrano y aclaró que no pretenden que Venezuela salga del Mercosur. Nuevo Tiempo no quiere que Venezuela salga del Mercosur. Nosotros no consideramos eso necesario, no consideramos eso ni siquiera bueno para Venezuela. Al contrario, creemos que el mercado común del sur, el Mercosur, que es un mercado al cual hemos tenido acceso, los venezolanos de manera incompleta, porque el gobierno no ha terminado de hacer lo que tiene que hacer, debemos preservarlo. Es decir, que la exigencia es para que el gobierno haga lo que tenga que hacer para que Venezuela no salga del Mercosur frente a la coyuntura generada por los países hermanos que hay. El ministro de la Defensa General en Jefe, Vladimir Padrino López, denunció la supuesta violación al espacio aéreo venezolano por parte de una aeronave estadounidense. En plena cumbre, en la noche, nuestro sistema de detección también pudo observar la presencia de esa aeronave a 130 millas náuticas de la isla de Margarita, ejerciendo patrones de vigilancia. La Asamblea Nacional juramentó al Comité de Postulaciones Electorales para la escogencia de 2 nuevos rectores del CNE que en el mes de diciembre reemplazarán a Socorro Hernández y Tania de Amelio. Sin decisiones sobre el cronograma y condiciones del proceso del 20%, finalizó la noche de este martes el directorio del Consejo Nacional Electoral. Para el jefe de la fracción parlamentaria de la Unidad, Julio Borges, la fuerza de los venezolanos permitirá que el referéndum revocatorio se active en este año. Eduardo Labrador, diputado por el PSV al Consejo Legislativo del Zulia, sostiene que el rector del CNE, Luis Emilio Rondón, está parcializado y actúa fuera del marco legal. El gobernador de Miranda, Enrique Capriles, pidió a los venezolanos estar atentos a los anuncios del CNE sobre las condiciones para recolectar el 20% de firmas. El ministro de Comercio Exterior e Inversión Internacional, Jesús Faría, anunció que están preparando un nuevo convenio cambiario para motivar a los exportadores a traer sus divisas e invertirlas en el país. El presidente de la encuestadora Datanalysis, Luis Vicente León, calculó que la inflación acumulada en 2016 alcanzó el 800%. El vicepresidente Aristóbulo Turis informó que se han colocado multas por más de 11 millones de bolívares a comercios infractores por acaparamiento de alimentos. Trabajadores de empresas Polar de todo el país denunciaron acoso, persecución y agresiones físicas por parte de cuerpos policiales y funcionarios del gobierno. William Contreras, superintendente nacional de Precios Justos, indicó que fiscalizarán más de 220 panaderías para verificar su funcionamiento y sancionar a aquellas que violen la normativa.
Conductores del bloque suroeste de Caracas rechazaron las declaraciones del ministro de Transporte, Ricardo Molina, quien dijo que era ilegal el ajuste del pasaje en 60 bolívares. En Táchira, el Estado Mayor Alimentario informó que los CLAP han distribuido en la entidad más de 4.700 toneladas de alimentos desde el mes de abril. La Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional denunció que el gobierno ha negado títulos de propiedad a los beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela que protestan con cacerolas. Néstor Rivero, el ministro de Interior, Justicia y Paz, indicó que instalarán una comisión presidencial para revisar y transformar la Policía Nacional Bolivariana. Los familiares de Braulio Jatar, director de Reporte Confidencial, aseguran que su estado de salud es delicado, luego de que sus abogados pudieran visitarlo en la penitenciaría de San Juan de los Morros. El Ministerio Público inició las investigaciones sobre el robo a integrantes del equipo Trujillanos Fútbol cuando regresaba de Maturín a bordo de su autobús. La diputada Milagros Paz denunció que el sistema de salud del estado Sucre se encuentra en crisis. Hidrolagua anunció que este miércoles se normalizará el suministro de agua en 6 municipios del Zulia, luego de que mejorara el nivel de los embalses. La alcaldesa de Maracaibo, Evelyn Trejo de Rosales, encabezó una jornada de atención integral en la comunidad de El Samide. El defensor del pueblo, Tarek William Saab, informó que la próxima semana retomarán las inspecciones a planteles para tratar el tema del pago de las matrículas. Politáchira capturó a una mujer de 31 años que pretendía ingresar 98 balas y porciones de droga al cuartel de prisiones, donde se mantiene una situación de rehenes desde hace 12 días. El diputado a la Asamblea Nacional, Carlos Lozano, consignó ante el Ministerio Público de Valencia presuntas pruebas sobre la contaminación del embalse Pao Cachinche. Cuerpos de seguridad y prevención de Monagas califican como positivo el desarrollo del operativo Patria Segura implementado en la región. 2 hombres murieron luego de que fueran atacados a tiros por sujetos armados cuando circulaban en motocicleta en el túnel de la Planicie, aquí en Caracas. Quedaron identificados como José Ángel Canchica, de 24 años, y Luis Alfredo Córdoba, de 22. En Brasil, un juez federal determinó que el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva sea procesado por los cargos de corrupción y lavado de dinero. Momento de hacer una primera pausa. 7:39 de la mañana, ya regresamos con más información. Hola, ¿qué tal amigos? Feliz día, yo soy Caril Cuadros y comenzamos la noticia de estrenos y estrellas con el príncipe William y su trabajo como piloto de helicóptero de ambulancia. El duque de Cambridge, segundo en la línea de sucesión a la corona británica, ha reconocido los tristes y desafiantes momentos de su trabajo como piloto de helicóptero ambulancia. En una entrevista para un documental de la página web de la cadena BBC, el nieto de la reina Isabel II contó que se dedica a atender situaciones de emergencia en el sureste de Inglaterra. William admitió que hay momentos muy tristes, pero que como equipo hablan mucho. Además dijo que se siente satisfecho de poder hacer este trabajo, al mismo tiempo que cumple con sus compromisos oficiales como miembro de la familia real y sus labores benéficas. Y seguimos con Angelina Jolie y Brad Pitt, porque según reseñan los medios internacionales, la pareja podría finalmente separarse. Angelina Jolie le ha pedido el divorcio a Brad Pitt, así lo informó en exclusiva el portal americano TMZ. Al parecer, según el mismo medio, la actriz ya ha presentado una demanda ante los juzgados aduciendo diferencias irreconciliables. TMZ va más allá y habla de otros motivos como el abuso de sustancias que provocaban la ira del actor y las diferentes formas de enfocar la educación de sus hijos. De acuerdo a una fuente cercana a la pareja, en la ruptura no han estado implicadas terceras personas. Y cerramos con noticias sobre la supuesta participación de Lady Gaga en el medio tiempo del Super Bowl 2017. Luego que circulara el rumor de que la cantante estaba en negociaciones para presentarse en la 51ª edición del Super Bowl, que sería el 5 de febrero de 2017 en Texas, hay versiones cruzadas sobre si será cierto o no. Un portal americano reseña que Lady ya habría firmado un contrato que asegura su participación. Sin embargo, la vicepresidenta de comunicaciones de la NFL transmitió la versión de la publicación estadounidense y aseguró que la liga aún analiza las posibilidades para montar el tradicional show de medio tiempo.
Amigos, así llegamos al final. Yo soy Carielis Cuadros y los espero al mediodía en la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Gracias, Carielis. A esta hora se reporta un paro de transporte público en el sureste de Caracas, específicamente en los municipios El Hatillo y Baruta. El alcalde Gerardo Blay señaló que transportistas exigen aumento del pasaje e informó que las líneas de las minas de Baruta, La Trinidad, el Casco de Baruta y algunas de El Hatillo harán una caravana hasta el Ministerio de Transporte. Amigas y amigos, se les recomienda entonces tomar las previsiones para su traslado en horas de la mañana y en lo que queda del día. Buscar otras vías de transporte. Así es. Al regreso, en entrevista de Venevisión, nos acompaña Luis Parra, diputado a la Asamblea Nacional en representación de la Unidad. Con él vamos a conversar al regreso. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Bienvenidos a Entrevista Venevisión. Con nosotros está Luis Eduardo Parra, él es diputado de la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática. Gracias por estar aquí. Buenos días, Lirio, y por supuesto a toda la gente que a esta hora está en sintonía de este programa. Diputado, ayer reiniciaron las sesiones en la Asamblea Nacional. Queremos un balance de lo que se hizo. Hubo una aprobación de la reforma parcial a la Ley de Telecomunicaciones. También emitieron un acuerdo en rechazo a la extensión del decreto de emergencia económica del presidente de la República y también juramentaron al Comité de Postulaciones que elegiría nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral. Bueno, ciertamente ayer comenzamos nosotros, después del receso parlamentario, con una sesión, creo que es una de las más importantes que ha podido tener el país por el mensaje contundente que enviamos ayer a todos los venezolanos. De tal manera quiero expresar que en primer lugar el decreto de emergencia económica que para nosotros por cuarta vez lo presentan y tenemos que rechazarlo de manera contundente porque no resuelve el tema de fondo de los problemas que se están planteando en el país. Y nosotros tenemos que decirle que cuando se parte de un diagnóstico equivocado, que es el propósito, el fundamento de ese decreto, cuando nos dicen que hay una guerra económica y no reconocemos que en el país hay un fracaso de un modelo económico que colapsó a todos los sectores y a todos los niveles, entonces no entendemos cómo tratar en principio de justificar ese decreto de emergencia en esa dirección. En segundo lugar, que el pueblo a nosotros nos dio el 6 de diciembre una responsabilidad de legislar, de controlar, de llevar adelante una cantidad de iniciativas legislativas y no podemos nosotros desprendernos de esa responsabilidad que el pueblo el 6 de diciembre con contundencia nos otorgó a través de su mandato popular. 112 diputados que estamos al servicio del país, al servicio de la unidad y ese decreto prácticamente que llega a confiscar, a que nosotros podamos ceder las competencias que tenemos en materia legislativa. Lo otro es una discrecionalidad, como siempre lo hemos dicho, abiertamente a consideración del gobierno, a seguir con este modelo de expropiación, de confiscación, que lamentablemente hoy nos tiene en esta profunda crisis. Por otra parte, ayer se juramentó ese comité de postulaciones, 11 diputados que lo conformaban, 10 miembros de la sociedad civil que fueron para la constitución de ese comité de postulaciones, porque este año nuestro propósito también es hacer cumplir la Constitución, porque hay dos rectores que obviamente debe elegirse como lo establece la propia Constitución y no abiertamente como hemos visto en procesos anteriores llenos de vicios, esos nombramientos, esas designaciones, al igual con los propios magistrados, incluyendo los de la Sala Constitucional, que lamentablemente tenemos que reiterar que este es el país que queremos cambiar. Hablamos de otro elemento clave, como fue ayer la reforma a la Ley de Telecomunicaciones. Creo que hay 3 consideraciones ahí fundamentales en esta reforma. La primera es que, bueno, ese espectro radioeléctrico nosotros tenemos que darle seriedad. 1.500 radios ilegales que están siendo al margen totalmente de una campaña política al servicio de un sector. 2, darle garantía a lo que son los sectores, los que tienen concesiones hoy, para que puedan tener paz, tranquilidad y que institucionalmente puedan tener la oportunidad de recibir su concesión, las permisologías correspondientes. Y el tercer elemento de esta ley, que tiene que ver con Conatel.
la designación, aun cuando queda por parte de la Presidencia de la República, bueno, la Asamblea Nacional ahora tiene funciones de control allí y obviamente lo que no se cumpla, estaremos nosotros de la Asamblea Nacional para cumplirlo a través de esta reforma. Diputado, otro hecho que fue noticia ayer, que culminó la cuarta sesión del directorio del CNE sin anunciar las condiciones para la recolección del 20% de manifestación de voluntades que permitiría convocar el referendo revocatorio. El secretario ejecutivo de la MUD, Jesús Torrealba, dijo que quizá esa tardanza en dar la información es porque están reflexionando. ¿Comparte usted esa afirmación? Y otra cosa, usted ha dicho que el revocatorio se va a lograr con movilización organizada de la gente en la calle. ¿De qué manera eso realmente puede incidir en la convocatoria al referendo? Bueno, cuando nosotros hablamos detenidamente y con responsabilidad, desde el mes de febrero, Enrique Capriles Radonsky, nuestro líder de la Unidad Nacional, lo dijo clarito al país y lo planteó, lo propuso como una vía para salir de la crisis. Y no dijo que era muy fácil este mecanismo porque estaba en manos de la organización ciudadana. Y depende de la organización y la fuerza organizada, movilizada y disciplinada que le pongamos los ciudadanos a esto para poder lograr este mecanismo constitucional. Cuando hablamos de la defensa de nuestros derechos políticos, estamos hablando como cuando defendemos nuestra vida, como cuando defendemos el derecho a la alimentación, a nuestra salud, a la educación. Bueno, así es un derecho que tenemos establecido y ese referéndum revocatorio que tenemos que decir lo que es de cara al país, que es esa vía para poder nosotros frenar todos los niveles de este modelo fracasado que hoy nos tiene en una profunda crisis, es para que en paz, en democracia y por la vía electoral los venezolanos podamos nosotros salir de este grave atolladero. ¿Qué le planteamos al país concretamente? Que este mecanismo, si está en manos de la organización de la gente, en manos de los ciudadanos, tenemos que ser todos los actores, desde cada rincón del país, movilizándonos, acudiendo a llevar ese mensaje de cambio y no quedarnos en nuestras casas, como ciertamente mucha gente aspira el cambio, pero si la inmensa mayoría que estamos en cambio, porque queremos el cambio, esta es la lucha de los que hoy estamos en crisis, que somos la mayoría de los venezolanos, contra un grupito que vive una fiesta privada, que está en el gobierno y tan solo les interesa es preservar el poder. Esos pasos que hemos sorteado para el referéndum revocatorio desde que comenzamos, no dijimos que iba a ser muy fácil. Es una lucha que nos toca encauzar a un gobierno que se comporta antidemocráticamente, obviamente por un camino democrático y por la vía del voto, entonces obtener ese 20% que está a tan solo un paso de que logremos nosotros como venezolanos salir de lo que es el peor gobierno que ha pasado en la historia política del país. Lo podemos lograr con esa recolección del 20% de la firma. Los rectores tienen que entender que mientras ellos se tardan 87 días de retraso en un cronograma electoral que le han inventado pasos, procedimientos, normas, reglamentos, tenemos que decirle que el pueblo no puede esperar más. Y no se puede seguir jugando con la paciencia del pueblo. Y está en nuestras manos como ciudadanos, porque a partir del 1 de septiembre demostramos que de forma pacífica, movilizada y organizada podemos tener hechos contundentes que marquen la nueva historia política de este país. Diputado, hablemos de abastecimiento y de economía. La firma Data Análisis hablaba de 800% de inflación, representando usted al estado Yaracuy, que tiene particularidades como, por ejemplo, que tiene una planta procesadora de maíz, un centro de distribución de alimentos, también centrales azucareros, producción de maíz. Entendemos que Yaracuy fue el primer estado que por decreto regional prohibió la pernocta de personas en cola frente a abastecimientos para comprar alimentos y también donde se hizo un primer ensayo de distribución de alimentos con bolsas. ¿Cuál es su apreciación sobre el panorama actual y sobre el futuro? Bueno, nosotros tenemos que decir que escuchamos por radio, televisión, a un gobernador actuar de forma irresponsable ante los problemas que tenemos en Yaracuy y ante los problemas que tenemos en toda Venezuela, al igual que el presidente de la República, porque el problema no es la distribución. Aquí tú no puedes distribuir lo que no produce. Aquí estamos hablando de un modelo que confiscó más de 4,5 millones de hectáreas en el país. En nuestro estado, más de 47,000 hectáreas. Éramos uno de los primeros estados. De cada 100 kilos que, por ejemplo, se producían de azúcar a nivel nacional, 26,6 kilogramos de azúcar salían de nuestro estado, de nuestras tierras productivas. Si bien era cierto que no éramos el primer productor de maíz a nivel nacional, éramos el primer estado productor en rendimiento por hectárea. Producíamos nosotros la mayor parte de lo que consumíamos. Hoy estamos produciendo, por ejemplo, en el campo de lácteos,
la misma cantidad de litros de leche diaria que producíamos en el año 75. Entonces, cuando tú ves un modelo económico que es que están las expropiaciones, las confiscaciones, Yaracuy no fue una isla de todo lo que sucedió. Hoy tenemos los niveles más grandes de desabastecimiento en nuestro estado, producto de una política improvisada permanente. El gobernador Julio León Heredia se ha encargado de ocultar una crisis o tratando de ocultar una crisis que es inevitable en todo el país. Vimos con mucha tristeza cómo empezó con el operativo de eficiencia Matacola, porque lamentablemente, producto de que las cajas de los establecimientos estaban cerradas, entonces era que no conseguíamos los productos en los anaqueles. Veíamos otro tema tan grave como fue el decreto de no pernocta. O sea, empezaron a llevarse ciudadanos, adultos mayores presos con el famoso carro de Drácula, y terminó en un plan, que es la crónica anunciada, de un plan prácticamente que nosotros tenemos que decirle a toda Venezuela entera que terminó con los CLAC. Esos famosos CLAC nacieron en Yaracuy. No le dieron resultado a nadie, porque cuando hablamos de que no puedes distribuir lo que no tienes, ciertamente tengo que decirte con seriedad de que nos plantean que los alimentos iban a llegar cada 15 días. Preguntemos cada cuántos días, si acaso es que llega y en qué condiciones llega la bolsa. Los niveles de especulación que han sido formalizados por parte del gobierno a través de este programa, la discriminación política, y eso a nivel nacional es el reflejo de una política que fracasó. Diputado, nos alcanzó el tiempo. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. ¿Cómo no? Despedimos así a Luis Parra, diputado de la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática, y despedimos también Entrevista a Venevisión. Gregorio. Sí, Lirio, amigas y amigos, hasta aquí la presente emisión de su noticiero Venevisión. Gracias por acompañarnos, que tengan todos un excelente día. Y recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden. Un fuerte abrazo.